Muy buenas de nuevo, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas. Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El arte de los idiomas, en el que mi objetivo principal es ayudaros a daros cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido. ¿Sí? Y nada, pues después de esta pequeña introducción vamos con el nuevo episodio de hoy, el nuevo 36, en el que voy a hablar de unos pequeños mini consejos o truquillos para ayudarnos en el proceso de aprendizaje de un idioma, pero no me refiero a atajos o estrategias para acelerar el proceso o hackear el sistema, como lo queráis llamar. No. Ya he comentado en varias ocasiones que no existen los atajos para aprender idiomas, que no hay formas de acelerar el proceso, etc. Se trata simplemente de pequeños truquillos o pequeñas ideas, pequeñas cosas que yo utilizo para ayudar a hacer que el mensaje de ciertos recursos sea más comprensible. Así que al final es, como siempre, es lo que necesitamos para aprender un idioma. Entender lo que estamos escuchando o leyendo. ¿Sí? Así que nada, vamos con el episodio de hoy. Y bueno, como decía, voy a hablar de tres pequeños mini trucos o mini consejos, ¿vale? Que como vais a ver en un momento, vais a entender a qué me refiero con eso de que es simplemente una ayuda para que el mensaje sea más comprensible. No se trata de un atajo ni de un sistema para acelerar el proceso ni nada similar, porque como decía antes, no existe. Y creo que es importante darse cuenta de ello. Y el primer mini consejo o idea es muy simple, pero yo lo he visto que funciona bastante, que es utilizar auriculares. Y ahora me explico. Como siempre que hablo de diferentes recursos o diferentes ideas como ahora, al final se trata de probarlo, ¿sí? Si funciona mejor para ti, perfecto, si no, buscar otra cosa diferente, etcétera, ¿no? Pero la razón por la que hablo de usar auriculares es que no sé realmente si es porque bloquea el ruido exterior o por si estás más concentrado o concentrada. No lo sé, pero yo me he dado cuenta que especialmente con idiomas en los que soy más principiante, que al utilizar auriculares, no sé, es como que estás más concentrado, como decía, se bloquea el ruido exterior y eres capaz de entender más. No sabría explicar las razones biológicas por las que eso sucede, sí, pero al menos en mi caso personal me pasa con los idiomas en los que estoy comenzando, que al utilizar auriculares entiendo bastante más. Y lo he comentado con más gente y también me ha dicho que les pasa y, como decía, no sé si se trata de eso, de que estás más concentrado o concentrada, de que se bloquea el ruido, etcétera, ¿vale? Y ves, como decía anteriormente, a esto me refería, ¿no? Son pequeñas ideas muy simples en algunas ocasiones, como esta, por ejemplo, para ayudarnos a comprender mejor el mensaje, la historia, el recurso específico que estamos utilizando en ese momento. ¿Sí? Y este, como decía, es el número uno, el de utilizar auriculares. Y nuevamente, si tienes un nivel avanzado en un idioma, probablemente no sea necesario, pero ya he dicho que en mi caso, especialmente en niveles iniciales, me ayuda a entender más que si no los utilizo, ¿vale? Muy bien. Y vamos con el número 2. Que el número 2 es un consejo específicamente para YouTube, pero bueno, depende de las páginas, plataformas, creo que también se puede utilizar en otros sitios, sí, pero es el de... Y nuevamente, yo creo que la mayoría de estas pequeñas ideas o pequeños consejos son más apropiados o más necesarios, mejor dicho, en los niveles iniciales, cuando tienes que buscar estas pequeñas vueltas de tuerca para ayudarte a comprender más, ¿no? Y a lo que me refiero con YouTube es a la posibilidad de no acelerar en este caso, sino de disminuir un poco la velocidad del vídeo, ¿sí? Porque a veces
y especialmente cuando estamos empezando, como decía, el problema no es simplemente las palabras que están utilizando los personajes de la historia o el recurso que sea, sino la velocidad, ¿no? Que hablan a una velocidad bastante parecida a una conversación real. Y hay y en muchas ocasiones quizás haya palabras que conocemos perfectamente, pero que al escucharlas en velocidad prácticamente real no las entendemos. Y YouTube tiene esa posibilidad de ralentizar un poco la velocidad, que creo que es bastante interesante, especialmente en los niveles iniciales. Y nuevamente, como digo siempre, es probar, es una cuestión de probar. Si ves que estás intentando entender un recurso y no puedes entenderlo del todo, pruebas esta idea y te va bien, pues perfecto, continúa utilizándola hasta que creas que no lo necesitas. O sea, al final, yo hablo de pequeños consejos que yo utilizo y que me han venido bien, pero se trata de probarlo, si te funciona perfecto, si no, no pasa nada, ¿vale? Es la línea general cuando hablo de estas pequeñas cosas o de recursos concretos también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como veréis en YouTube, tiene la opción de ralentizar la velocidad y eh, normalmente digamos que las opciones predefinidas tienen como, o sea, la velocidad normal 0,75, 0,5, 0,25, que sinceramente yo creo que o sea, ralentiza demasiado la velocidad, sí, porque si lo bajas a 0,75, todavía más a 0,5, es verdad que la velocidad es mucho más lenta o va mucho más despacio y lo puedes entender, pero llega un punto en el que no es natural, o sea, que suena extraño, así que es como así, sí que vale que lo entiendes, pero yo creo que cruza la línea y es demasiado artificial, ¿no? Pero yo creo que en la versión desktop o en la versión de ordenador tiene la opción personalizada de que puedes mover tú ¿cómo se llama? Puedes mover tú la velocidad como en una línea, digamos, y lo puedes mover a 0,95, 0,90, que yo creo que es más interesante porque digamos que ralentizas un poco la velocidad como para que te ayude a comprender el mensaje, pero continúa siendo natural, ¿sí? Entonces es una opción que yo utilizo en los niveles iniciales y que creo que puede ser interesante, pero como decía, pruébala y si te va bien, pues perfecto. Y sí, para finalizar con esta idea, como decía al principio, yo en otras plataformas de vídeo, etcétera, pues es posible que tengas la opción de ralentizar la velocidad, pero esa opción personalizada, que yo creo que es la más interesante, no sé si existe fuera de YouTube, en otros sitios, pero bueno. Es cuestión de probar, como decía al principio, y ver si te funciona, si te ayuda a comprender más, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, ahí está mini consejo número 2, ¿vale? Y ahora vamos ya con el último, el número 3. Y el mini consejo número 3, en el mini consejo número 3 voy a hablar del doblaje. Que, a ver, en general tenemos una mala concepción del doblaje en el sentido, pero claro, porque lo utilizamos para ver películas o series de otros países dobladas en nuestro propio idioma materno, ¿sí? Entonces, claro, digamos que tenemos una mala visión del doblaje porque lo vemos como un poco antinatural, artificial, exacto, que no estamos escuchando las voces reales de los actores y actrices, etcétera, ¿no? Pero yo aquí creo que hay una pequeña vuelta de tuerca que nos puede ayudar bastante en el aprendizaje de idiomas y que yo he utilizado muchísimo, y es que voy a explicarlo en un caso que no es el del inglés, ¿vale? Y ahora explico por qué. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, si quieres aprender portugués, por poner un ejemplo que yo he utilizado, normalmente cuando queremos aprender un idioma diferente y queremos disfrutar de series, películas, recursos más interesantes ya, digamos que la primera idea que tenemos es ver series o películas originales del país del idioma que queremos hablar, ¿no? Lo cual está perfecto, sí, no hay ningún problema.
que quede claro. Pero generalmente las series, películas en versión original del país suelen ser más complejas, o sea, suelen ser más difíciles de entender, porque al final se están comunicando de una forma completamente natural, a la velocidad de una conversación en la vida real. Muchas veces utilizan bromas locales, regionales, etcétera, nuevamente a una velocidad rápida, nativa, que nos puede resultar más difícil de comprender, ¿sí? Entonces, mi idea en esta situación es, si por ejemplo quieres aprender portugués y estás en un nivel intermedio, esto como siempre se trata de probar, ¿vale? Pero si estás en un nivel intermedio, por ejemplo, y te gustaría ver alguna serie, película, si intentas ver una serie brasileña directamente, dependiendo del tema, los actores, etcétera, te puede resultar más complicado de entender, ¿sí? Pero si en lugar de buscar esa serie original desde el principio, lo que haces es pues ver una serie de Estados Unidos, por ejemplo, pero doblada al portugués, que es a lo que me refiero con esta idea, vas a ver que es mucho más fácil de comprender, porque en general en el doblaje se tiende a hablar de una forma más pausada, un poco más clara, que no las voces originales de los actores, ¿sí? Entonces, no me refiero a utilizar el doblaje para ver películas en tu propio idioma, sino, digamos, utilizar el doblaje para ver películas o series. Me refiero en este caso a Estados Unidos porque es donde están la mayoría, ¿no? Pero de Estados Unidos dobladas al tercer idioma, que es el que quieres aprender. ¿Sí? ¿Me explico? Vale. Y por eso decía al principio que me refiero en general a idiomas que no son el inglés. Porque al final en inglés la mayoría de los recursos están en versión original. Entonces probablemente sea más difícil utilizar esta opción. Aunque seguro que se puede. Porque en el caso de Netflix, por ejemplo, yo esta opción la he utilizado como decía, con terceros idiomas, llamémoslo así, más allá del inglés. Es decir, portugués, italiano, francés. Por ejemplo, en Netflix, que lo que hacía era pues elegir una serie o una película de Estados Unidos y la veía doblada al francés o al portugués o al italiano o al idioma que estaba aprendiendo, ¿no? Y entonces, volviendo al ejemplo que decía, pues ver una serie de Estados Unidos doblada al portugués me resultaba más fácil de entender que no una serie original brasileña directamente, ¿no? Y como siempre, y como decía antes, esto no quiere decir que no tengas que ver series originales, que a mí me encanta hacerlo, es un verdadero placer, pero simplemente creo que en esas primeras veces que intentas ver series, películas, que son recursos muy interesantes, pero ya más complejos de entender, yo creo que esta opción puede ser muy interesante como para entrar, como para dar tus primeros pasos con ese tipo de recursos, ¿no? Y luego ya más adelante, cuando tu capacidad de comprensión continúe mejorando, pues puedes probar ya con series originales que, como decía, al final también es una de las razones por las que aprendemos el idioma, ¿no? Para comunicarnos principalmente, pero también al menos es mi caso, para ver series de otros países, series en versión original de otros países, etcétera, entender sus costumbres y mil cosas relacionadas, ¿no? Entonces sí, pues esa es la tercera y la última de las ideas, de los mini consejos de los que hablaba, como decía al principio. Y como veis, no se trata de ningún tipo de atajo ni de estúdiate o memoriza estas palabras para hackear el sistema y ser capaz de comunicarte más rápido de lo normal. No. Como he dicho en 1000 ocasiones y no me cansaré de repetir, no hay atajos para aprender un idioma. No hay forma de hackear el sistema, acelerar el proceso, como lo quieras llamar, sino que es un proceso natural que lleva su tiempo, pero que es placentero, como digo siempre, si seguimos los principios correctos. Claro, si intentamos hackear el sistema con memorizaciones, estudio de reglas gramaticales, etcétera, pues ya sabemos todos a lo que nos conduce eso, ¿no? Y nada, pues espero que os hayan gustado estas pequeñas ideas
Y nada, dejarme en la sección de comentarios, como siempre, vuestra opinión, cualquier pregunta que tengáis. Decidme también si habéis utilizado alguna de estas ideas y ha marcado la diferencia en lo que se refiere a ser capaces de entender un recurso específico o no, etcétera, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por ver este vídeo o por escuchar este podcast hasta el final, ¿sí? Y nada, os deseo un buen día donde quiera que estéis y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Mil gracias y un abrazo. Chao.